en la luna. En el uso de la palabra, el senador Héctor Larios Córdoba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con el permiso de la presidencia, me tocó en suerte, no sé si buena o mala, pertenecer a la generación de mexicanos que cuando nos incorporamos a la vida laboral vivimos las peores circunstancias de inflación. Cuando uno empezaba el año con un sueldo, a lo mejor su sueldo aumentaba 60% en el año y terminaba ganando menos de la mitad en poder adquisitivo que sin el aumento del 60%. Las épocas de hiperinflación, de pauperización del pueblo mexicano, fundamentalmente tuvieron su origen en los excesos de contratación, de gasto público, del gastar más de lo que se tiene. Y eso conllevaba a pedir prestado, pero como la palabra pedir prestado es una mala palabra, se le cambió por una buena palabra, por el déficit. Hasta 1989 y 90 todavía seguimos esta política que seguramente para muchos mexicanos ha sido algo en algún momento de su vida, de ellos o de algún familiar cercano. Cuando alguien se atora porque las deudas lo ahogan, lo que hace es abrir un hoyo, sacar efectivo de una tarjeta para abonarle a otro pasivo hasta que no logra salir de la situación. Para el país fue exactamente igual. En el 89, hace 25 años, nuestro déficit, lo que tuvimos que pedir prestado fue exactamente 4.1% del Producto Interno Bruto, lo mismo que se plantea para el próximo año. Luego vino el reconocimiento de que la borrachera tiene que pagarse con una larguísima cruda. En los 90s, en el 91, 92, 93, 3 años consecutivos, quizá cuando el país tenía mayores presiones de gasto, el gobierno tomó la decisión de generar superávits, de gastar menos de lo que se ingresaba con el ánimo de poder afrontar realmente en serio el problema de la deuda. Desde entonces, desde prácticamente 1990, en los últimos 25 años, hemos llevado con convicción los mexicanos una política de equilibrio financiero. No gastamos más o mucho más de lo que nos ingresa. Los economistas le llaman una regla de balance cero, es decir, procuramos que nuestros ingresos empaten a nuestros egresos. De los 9 ordenamientos legales que el Ejecutivo envió para poder construir la ley de ingresos, me parece que el de mayores consecuencias, el más importante, el más trascendente y un poquito escondido, como se ha dicho aquí en la tribuna, es precisamente la reforma que se plantea a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esta ley se negoció en el 2005, se publicó en marzo del 2006. Esta ley es relativamente nueva en el país. ¿Cuál era el propósito de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria? Poner las bases que obligaran al Ejecutivo y al Legislativo para la formulación, aprobación y ejercicio del presupuesto y ponerle énfasis, y así se le puso en el propio nombre, a la responsabilidad hacendaria. Se estableció, por ejemplo, mecanismos para establecer cuáles son las variables con las cuales se debe construir los supuestos para el presupuesto de ingresos. Por ejemplo, se estableció el mecanismo para calcular el precio posible del barril de petróleo para el siguiente año a partir del histórico del comportamiento de los precios y de los promedios de los pronósticos que estaban pronosticando el futuro del precio para el próximo año. Se estableció los mecanismos para establecer cuándo iba a ser el incremento de la economía, el crecimiento del Producto Interno Bruto, el precio del dólar, que es un elemento determinante, precisamente para evitar lo que acaba de hacer la Cámara de Diputados, que simple y sencillamente se fabrica dinero a partir de la inexistencia, es decir, se decreta
Aun cuando calculamos con respecto a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que el precio del petróleo debe ser tanto, nosotros decretamos que es $5 más, porque multiplicado por la plataforma, que también se establece en la ley cómo se debe calcular, nos da más dinero y tenemos más para gastar. Dinero totalmente ficticio que atenta contra el nombre de la ley, responsabilidad hacendaria. Se estableció la obligación del legislativo de que cuando presente una iniciativa haga un estudio de impacto presupuestal, es decir, si hacemos una nueva ley en materia de salud, en materia de desarrollo urbano, tenemos que presentar en cuánto impacta el presupuesto. Eso es precisamente ser corresponsables en el presupuesto. Se establecieron también reglas de austeridad y reglas de disciplina fiscal que se incorporaban como párrafos y que eran motivo de discusión anual en el proyecto de presupuesto. El decreto del proyecto de presupuesto no nomás traía el proyecto del presupuesto, sino traía como 50 diferentes normas de que en el caso que hubiera un excedente de ingresos, cómo se iban a distribuir, qué manejo se les iba a dar, y mil temas de disciplina. En uno de esos presupuestos, en el del 2003, si mal no recuerdo, el PRI impulsó una propuesta de reforma que se aprobó en el presupuesto para que ninguna secretaría tuviera más de 3 subsecretarios. Lo hicieron con absoluta convicción, la misma convicción que cambiaron al momento de regresar al poder. Bueno, aquí en esta ley se establece en el artículo 17, que me parece que es el corazón de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Se establece que tanto en la formulación del presupuesto, de ingresos y de egresos, en la Cámara de Diputados y de Senadores, como en el ejercicio de los diferentes entes ejecutadores del presupuesto, se debe buscar el equilibrio presupuestal. Es una definición que no ata las manos, que no dice, no te obligo a que empate a ceros los ingresos con los egresos, pero busca que se alcance lo más cercano de un equilibrio presupuestal. Y así se han vivido, decía, quizá los últimos 20 años de este país. Ahora, con un conjunto de medidas verdaderamente cosméticas, que comentaré algunas de ellas ahorita, se trata de ocultar este cambio radical en la política fiscal de este país. Ahora, no se busca que los ingresos y los egresos busquen un equilibrio. Lo que se busca es que cumplan con la meta de requerimientos financieros del sector público. En español quiere decir, ahora las finanzas públicas tienen que cumplir con una meta de endeudamiento que se establezca por el propio Ejecutivo. A esto los economistas le llaman la regla de balance estructural. ¿Qué quiere decir? Que si yo estimo que el próximo año el crecimiento va a ser mucho mayor que el de este año, que ha sido raquítico, me puedo gastar pidiendo prestado parte de lo que voy a ingresar cuando venga el próximo año de vacas gordas. El problema es que ¿quién determina si el pronóstico de crecimiento del próximo año? Si para una regla menor, que es cosmética, que es el del gasto corriente estructural, no aceptan que la estimación de Producto Interno Bruto la ponga el Banco de México o el INEGI, sino la quiere poner la Secretaría de Hacienda, mucho menos para determinar qué tan bueno va a ser, y entonces yo pido prestado lo que se me antoje. Para el próximo año, ya lo sabemos, se plantea pedir prestado lo que equivalente al 4.1% del PIB. Nada más en términos de comparación, en 1999, si algún tema dominó los medios de comunicación y alteró los nervios de los mexicanos, fue el tema del FOBAPROA. ¿Saben cuánta deuda representó el FOBAPROA? 687,000 millones. Poquito más de lo que se quiere pedir para el próximo año. De ese tamaño es el golpe al endeudamiento. Y yo he dicho siempre que pedir prestado es muy sabroso. El problema es que hay que pagar intereses y capital. Y eso es lo que hace que se ahoguen las finanzas, y es lo que nos hizo ahogar por 2 décadas consecutivas cuando vivimos esos excesos que pagamos con terrible sufrimiento los mexicanos. Este es el tema central: cambiar lo que México, por convicción, independientemente de siglas partidistas, establecimos como regla básica, como la establece cualquier familia. Tenemos que tender al equilibrio presupuestal. Ahora se cambia esa regla, tenemos que cumplir la meta de endeudamiento. Eso es un cambio de fondo, radical,
que puede significar el sufrimiento de muchísimos mexicanos, como ya lo tuvieron los mexicanos en el pasado. Y esto se adorna con varios cambios cosméticos. Por ejemplo, se dice, vamos a meter orden en el crecimiento del gasto corriente estructural. Y lo hacen con toda la maña. Primero, en la definición de gasto corriente estructural, que se oye muy bonito, sacan lo que se llaman las ADEFAS, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Es decir, las facturas que quedaron sin pagar al terminar un ejercicio y que en el presupuesto de egresos se estima una cantidad, 70,000 millones, para pagar las ADEFAS. Ese es gasto corriente. La factura que no pagué el día 31 de diciembre es eminentemente gasto corriente. Y entonces se dan un margen. La ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria tiene en un artículo, el 54, una previsión: las ADEFAS no pueden rebasar el 80% de lo que se destinó para pagar ADEFAS en el presupuesto del año anterior. Es una medida de control porque las ADEFAS siempre se salen de control. Por ejemplo, ahorita estamos ya con un sobreejercicio a mayo, no a octubre, de más del 50% de lo que se estimó de ADEFAS. O sea que vamos a terminar el año con más del doble de las ADEFAS estimadas. Y ahora se propone el presidente Peña Nieto quitar esta previsión, que las ADEFAS ya no tengan límite del 80%, que quedan a libertad. Y luego, de la manera más mañosa, se establece, pero que el gasto corriente no crezca más que lo que se estime que va a crecer el Producto Interno Bruto. ¿Cuánto? Lo que estime el INEGI, lo que estime el Banco de México, no, lo que estime yo. Pero por favor, que esta regla aplique después de que termine Peña Nieto. Porque el año pasado crecieron lo que quisieron, este año en ejercicio. Para el próximo año el gasto corriente se estima en un mínimo de crecimiento del 10 al 12%. Y luego se pone en un transitorio en el cuarto, que el año 2015 no crezca más del 2%, la iniciativa decía 2,5%, en términos reales. Es decir, que si la inflación es 4%, que el año 2015 no crezca más del 6%. Y para el 2016 también. Es decir, pongo una regla totalmente cosmética, pero no vaya a ser que me afecte, porque yo sí quiero crecer el gasto corriente, que aplique después del 2017 para los que vengan adelante. Me parece que estos temas simplemente son para decorar la iniciativa, para llamar la atención de los medios de comunicación y sacar la atención del tema central. Estamos conscientes los mexicanos de que queremos cambiar lo que hemos sostenido por 25 años. Hoy cualquier familia puede alcanzar un crédito hipotecario pagando el 12% anual. Hace 25 años el crédito hipotecario más económico pagaba el 60% anual. Señor senador, de intereses. Luego que concluya su intervención. En un segundo. Queremos regresar otra vez a esas circunstancias de hiperinflación, de no poder hacer patrimonio en las familias, de empobrecer a los mexicanos. Me parece que es un tema de la mayor profundidad. Por eso afirmo y sostengo lo que aseveraba al principio. De los 9 cambios legales, me parece que el que más trascendencia tiene para el país. Mañana habrá un amplio debate sobre los impuestos, los derechos, los impuestos especiales. Pero este tema, en realidad, que viene oculto en asuntos cosméticos, es un cambio de fondo en la política fiscal, financiera, macroeconómica del país, que puede significar un enorme retroceso para los mexicanos. Es cuanto, presidente. Gracias, senador.